Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. Les comento que recientemente terminé de leer este libro que se llama ¿Son los mormones cristianos? Un excelente libro escrito por Stephen E. Robinson. El libro fue escrito en el año 1990, para que sepan, pero el tema sigue siendo muy válido hoy en día en el año 2025, debido a que siempre veo comentarios de las demás iglesias cristianas que dicen que, entre comillas, la iglesia mormona no es cristiana. Aparentemente no se fijan en que el nombre mismo de la iglesia es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El hermano Robinson también es autor de este excelente libro que se llama Creámosle a Cristo. Es un libro que trata la gracia de Jesucristo a profundidad. En este video seguiremos con nuestra lectura del libro ¿Son los mormones cristianos? Al final de la serie tendré un regalo para ustedes. Luego les contaré más sobre ese regalo. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así les llegará una notificación cada vez que salga un nuevo video. Les invito a que disfruten de los demás videos también para que puedan aprender más sobre varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Si no han visto los otros capítulos de este libro, están aquí en el canal. Les invito a que también los puedan escuchar y ver, pero pueden seguir con este video el día de hoy. Seguiremos entonces con la lectura del capítulo 5 del libro Son los mormones cristianos. Espero que les guste. Capítulo 5. Exclusión canónica o bíblica. La palabra griega canon significa, en primer término, una regla y en segundo, modelo o norma. De este segundo significado deriva la palabra inglesa canon, que significa, al referirse a las escrituras, lista de libros reconocidos como autorizados. La escritura canónica es, entonces, la colección clásica de textos aceptados como la palabra de Dios o como autorizada. Si un libro es definido como canónico o como una de las obras clásicas, el equivalente sud de canónico, eso significa que está en la lista de libros de escritura aceptados. Para los no mormones, el canon es la lista de libros que conforman la Biblia. Es bien sabido que los santos de los últimos días han expandido el canon de escrituras en comparación con el resto del mundo cristiano. Además de la Biblia, reconocen el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio como la palabra de Dios. Estas cuatro colecciones de escrituras inspiradas constituyen los libros clásicos o canon de escritura de la Iglesia Sud. En su forma más simple, la exclusión canónica, como se aplica a los santos de los últimos días, sostiene que, ya que los mormones tienen un canon diferente del canon cristiano, y ya que han añadido libros de escritura a la Biblia cristiana, no pueden ser cristianos. Añadiendo a las escrituras. Uno de los argumentos que a veces se ha ofrecido para sustentar esta exclusión es que la Biblia misma prohíbe cualquier desviación del canon cristiano, ya sea por adición o por sustracción. El pasaje usualmente citado es Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas sobre este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como el pasaje anterior está al final del último capítulo del último libro de la Biblia, el lector ingenuo puede naturalmente asumir que la frase el libro de esta profecía se refiere a toda la Biblia y que por lo tanto las escrituras mismas declaran que el canon está cerrado. Este, sin embargo, no es el caso. Ante todo,
No hay manera de saber si el Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito. La mayoría de los estudiosos fechan esta composición alrededor de los años 94 a 95 después de Cristo, pero estiman que Santiago, primer y segundo Pedro, Judas y el Evangelio de Juan fueron escritos más o menos en la misma época o aún después. Si el Apocalipsis no fue el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito, entonces obviamente Apocalipsis 22, 18 al 19 no puede ser entendido como un decreto que cierra el canon de escritura. Pero no importa realmente si Apocalipsis fue o no escrito en último lugar, porque el, entre comillas, libro que Juan estaba escribiendo cuando él hizo la advertencia, ciertamente no era la Biblia completa, sino solo este libro de Apocalipsis. La Biblia, tal como la conocemos ahora, una colección clásica de textos inspirados, unidos en un solo volumen, simplemente no existía cuando Juan escribió el Apocalipsis. Por siglos después de que Juan produjo sus escritos, los libros individuales de la Biblia estaban en circulación, separadamente o en combinación con varios otros, pero nunca como una Biblia completa. De los 362 manuscritos bíblicos que se sabe fueron producidos antes del siglo X después de Cristo, solo uno tiene un Nuevo Testamento completo y ninguno contiene la Biblia entera. De la recopilación total de los 5.366 manuscritos bíblicos conocidos, solo 34 tienen la Biblia completa y los 34 fueron posteriores al año 1000 después de Cristo. La Biblia, tal como la conocemos y usamos en el mundo cristiano hoy, es una de las bendiciones de la era de la imprenta. Las Biblias completas, virtualmente desconocidas antes de Gutenberg, perdón, las Biblias completas fueron virtualmente desconocidas antes de Gutenberg. Por lo tanto, cuando Juan escribió sobre la profecía de este libro, no se refería a la colección de libros encuadernados juntos en un volumen y conocidos como la Biblia, sino al libro que él estaba escribiendo, el Apocalipsis, ya que los santos en los últimos días ni añaden ni quitan al texto del Apocalipsis el pasaje en el capítulo 22, versículos 18 y 19, no se aplica a su aceptación de las escrituras extra bíblicas. Esta es, por cierto, la misma razón de por qué los cristianos y los judíos no necesitan preocuparse, en un sentido canónico, por el mandamiento encontrado en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Si se entendiera que las palabras de Moisés tienen aplicación general, entonces los judíos que aceptan profetas y escritos posteriores, y los cristianos que añaden el Nuevo Testamento a los escritos del Sinaí, estarían en una clara violación del mandamiento de Dios. Pero obviamente Moisés se refería allí a la revelación específica que estaba entonces siendo registrada, y su advertencia no pretendía cerrar el canon de la escritura para siempre. Al igual que Juan, Moisés aplicó una restricción local contra el manoseo de lo que él había escrito, y no una restricción general aún en contra de recibir más revelación de Dios. Los profetas siempre añaden a las escrituras. De hecho, cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, entre comillas, añadió a las palabras de sus predecesores y a la palabra de Dios. Cualquier estudiante de la Biblia sabe que el autor de Primer y Segundo Crónicas
reescribió el material ya contenido en los libros de Reyes y Samuel, a menudo citándolos literalmente, y que en su registro revisado tanto añadió como sustrajo de sus primeros libros. Los cristianos del Nuevo Testamento, como lo hemos señalado, añadieron a las escrituras aceptadas por los judíos, aun dentro del Nuevo Testamento mismo. Parece que Mateo y Lucas añadieron y quitaron a las palabras escritas por Marcos, pues de acuerdo al conocimiento bíblico admitido, tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas fueron escritos después de que el de Marcos, y usaron este como texto base para escribir los propios. Esto es, se cree que añadieron su propio material al de Marcos y sustrajeron de él lo que no querían usar. Por ejemplo, a lo que fue escrito en el Evangelio de Marcos, Mateo añadió la historia de los reyes del Oriente, la huida a Egipto y el Sermón del Monte, y suprimió, entre otras cosas, la curación del endemoniado de Capernaum, de Marcos, en Marcos 1, 23 al 28. Entre el material que Lucas añadió a Marcos está el nacimiento de Juan el Bautista y las parábolas del buen samaritano y el hijo pródigo. Lucas, el gentil, usualmente suprimió pasajes que pudieran ofender a los gentiles, tal como Marcos 7, 26 y 27. Se puede comparar Mateo 15, 22 al 26. Y pasajes que mostraran a los cristianos en conflicto con las autoridades civiles. Esta puede ser la razón de por qué Lucas omite el problema con el rey Herodes cuando el nacimiento de Jesús. Pero aún así, pero aun si el punto de vista de los eruditos en la Biblia es incorrecto y Marcos no escribió primero, el hecho de que los tres evangelios sinópticos sean diferentes, pero interdependientes, asegura que por lo menos dos de los tres escritores añadieron a y o suprimieron de la historia, tal como fue escrita por uno de los autores, sea cual fuera el orden en que escribieron. Si Mateo, Lucas y Juan pueden añadir a la escritura judía sus propios libros y en el proceso añadir a la historia contenida en el Evangelio cristiano de Marcos y todavía ser cristianos, entonces al menos en teoría, también lo puede ser José Smith. El tema, en este caso, no es si uno añade al canon de escrituras. Todos los apóstoles y profetas bíblicos lo hicieron, pero de si el que lo hace ha sido autorizado y ordenado por Dios. No es necesario probar aquí que las escrituras recibidas por José Smith son genuinas. Para invalidar la exclusión canónica, solo es necesario mostrar que en otras circunstancias otros apóstoles y profetas han añadido al canon de escrituras sin dejar de ser cristianos, ya que no hay una declaración bíblica cerrando el canon o prohibiendo revelación adicional, y siendo que los apóstoles y profetas han en el pasado añadido al canon, aún al canon cristiano, sin ofender a Dios, la exclusión canónica debe ser nula. La lógica puede ser expresada así. Número uno, nadie que añada al canon de escritura cristiana es cristiano. José Smith añadió al canon de escritura cristiana. Por lo tanto, número tres, José Smith no es cristiano. Pero, por otra parte, cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro y Pablo también añadieron al canon de escritura cristiana. Todavía nosotros sabemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro y Pablo son cristianos. Número 6. Por lo tanto, la premisa número uno, la exclusión canónica, es falsa. La cuestión
No es si José Smith, como los autores del Nuevo Testamento, añadió al canon cristiano, sino si José Smith, como los autores del Nuevo Testamento, tenía autoridad apostólica. Si la tuvo, entonces lo que añadió a las escrituras bíblicas es cristiano. Ahora, uno puede objetar que José Smith no era un profeta y no tenía autoridad apostólica, pero esto es dejar de lado la exclusión canónica y retirarse a un argumento diferente. Una motivación escondida detrás de la exclusión canónica es la firme convicción en la mayoría de los no mormones de que nunca más habrá apóstoles y profetas. Si esa convicción fuera cierta, entonces resultaría que no podría haber escrituras adicionales, porque nadie tendría la autoridad apostólica para escribirlas. Los santos en los últimos días niegan que la antedicha convicción sea verdadera, pues ningún antecedente bíblico de esto puede ser hallado. Los mormones y la infalibilidad bíblica. Otra motivación detrás de la exclusión canónica es la convicción de los excluidores de que la Biblia sola es suficiente, de que el canon actual es tan perfecto, tan completo, que no es posible que sea mejorado. Esta es una forma extrema de la doctrina de la infalibilidad bíblica, la cual insiste en que la Biblia es perfecta y sin error, o sea, completa, y que contesta todas las preguntas teológicas con claridad. Con tal perfección en la Biblia, declaran los infalibilistas, cualquier revelación de escrituras posterior sería superflua y redundante. A menudo los santos en los últimos días se enfrentan con alguna versión de la siguiente lógica inf- infalibilista. Número uno, todas las verdades religiosas se encuentran en la Biblia. Número dos, las revelaciones de José Smith no se encuentran en la Biblia. Número tres, por lo tanto, las revelaciones de José Smith no son verdades religiosas. Pero a esto yo añadiría lo siguiente. Número cuatro, la premisa número uno tampoco se encuentra en la Biblia. Cinco, por lo tanto, la premisa número uno no es una verdad religiosa. Número seis, y si la premisa número uno no es una verdad religiosa, tampoco lo es la conclusión número tres que se basa en ella. Los, los infalibilistas extremos discutirán acaloradamente la premisa número cuatro. Aún así, es verdad. No hay un solo pasaje en la Biblia que mencione la Biblia. Biblia no es una palabra bíblica. La gran debilidad de la posición infalibilista extrema es que acepta como principios operativos principales proporciones que no se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es suficiente para la salvación. La Biblia es infalible. La Biblia contesta todas nuestras preguntas religiosas. La Biblia nos da la autoridad para hablar y actuar por Dios. O no habrá otra escritura de Dios aparte de la Biblia. Ninguna de esas proposiciones es bíblica y aún así son aceptadas como principios religiosos fundamentales por personas que afirman rechazar todos los principios religiosos no bíblicos. El pasaje al que apelan más a menudo los infalib- infalibilistas extremos es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero este pasaje, tal como es usado por los infalibilistas,
para sus afirmaciones solo menciona el principio, pero no menciona la Biblia, ni describe qué libros deberían estar en la Biblia. Simplemente declara que toda escritura es útil. Sin duda, los santos en los últimos días aceptarían de corazón que toda escritura es útil, incluyendo el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la perla de gran precio. El pasaje de 2 Timoteo no ofrece un criterio para determinar qué debe incluir el canon de escritura. Y si lo hiciera, no dice que el canon esté cerrado o que sea suficiente, infalible, sin necesidad de mejoras. Solo dice que toda escritura es útil. Si yo quiero manejar mi auto, es útil tener las llaves, pero solo tener las llaves no es suficiente si no hay gasolina en el tanque y aire en los neumáticos. Algo puede ser útil y aún necesario sin ser suficiente. La declaración de Pablo a Timoteo claramente enseña que el hombre de Dios no puede ser perfecto sin las escrituras, pero no dice que solo las escrituras lo hacen perfecto. Cualquier proposición religiosa tan importante como toda verdad religiosa se encuentra en la Biblia sola es suficiente o nunca puede haber adiciones a la Biblia. Para ser consistente debería estar enunciada en la Biblia con términos claros e inconfundibles, pero faltan por completo. Ahora, algunos protestantes conservadores argumentarían que si los santos en los últimos días no aceptamos esta forma extrema de infalibilidad bíblica, por definición no somos cristianos. Pero hay muchos cristianos en el mundo, de hecho la mayoría, que no creen que la Biblia sola sea suficiente para la salvación o que sea absoluta y literalmente perfecta en cada palabra, o que conteste con claridad todas las posibles preguntas religiosas. Si toda, si toda esta gente, virtualmente cada cristiano en la historia, excepto los protestantes conservadores modernos, son excluidos de ser cristianos porque niegan esta forma extrema de la doctrina de la infalibilidad. Entonces la exclusión no es más que que el imperialismo religioso de una minoría sectaria. Y otro ejemplo de una definición especial de cristiano. Habíamos hablado de eso en el capítulo 1, si quieren ver el capítulo 1. Por otro lado, si los católicos ortodoxos y la mayoría de los protestantes no son excluidos por rechazar este tipo de infalibilidad, pero los santos en los últimos días lo son, entonces estamos claramente tratando con un doble parámetro teológico. ¿Cuál es la Biblia cristiana? El real talón de Aquiles de la exclusión canónica, de todos modos, yace en otra parte. Está en la idea de que hay un solo canon cristiano y una sola Biblia cristiana, porque históricamente no ha habido un solo canon cristiano y una sola Biblia cristiana, sino muchas. Por ejemplo, apenas antes del año 2000 después de Cristo, alguien en la iglesia cristiana en Roma escribió una lista de libros que eran aceptados como canónicos por la iglesia romana en esa época. Una copia de esa lista fue descubierta por Ludovico Muratori en el año 1740 en la Biblioteca Ambrosiana en Milán, y por esta razón es llamada el canon muratoriano. De acuerdo a él, la Iglesia romana de fines del siglo segundo no consideraba que Hebreos, Santiago, primer Pedro o segundo Pedro fueran escritura y aceptaban solo dos de las epístolas de Juan, aunque no podemos saber seguro cuáles eran. Aceptaron como canónicos, sin embargo, dos obras que ahora están fuera del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Pedro
y la sabiduría de Salomón. Este canon de escrituras era evidentemente diferente del de los cristianos modernos. Pero ¿significa eso que la iglesia romana del segundo y tercer siglo no era cristiana? Recuérdese que esta era la misma gente que estaba muriendo por Cristo en las arenas. ¿Puede, ¿puede alguien seriamente discutir que ellos no eran cristianos solo porque tenían un canon diferente? El famoso historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, escribiendo alrededor del año 300 después de Cristo, propuso otro canon. Hizo una lista de solo 21 libros como reconocidos y catalogó a Hebreos, Santiago, segundo Pedro, segundo y tercer Juan, Judas y el Apocalipsis como cuestionables o espurios. ¿No era cristiano el padre de la historia de la iglesia? Después de todo, su canon, su Biblia, entre comillas, no era la moderna Biblia cristiana. Como lo resume Bruce M. Metzger, la Iglesia Oriental, como lo reportó Eusebio en el año 325 después de Cristo, tenía una considerable duda respecto a la fuente de la mayoría de, de las epístolas católicas, tanto como del Apocalipsis. San Gregorio de Nacianzus rechazó el Apocalipsis en su lista canónica del siglo IV, la cual fue ratificada 3 siglos después, en el año 692 después de Cristo, por el Sínodo Trujano. Aun cuando el Apocalipsis no se incluyó en esta lista, Gregorio insistió, están todos. Y si hay otros, además estos, no están entre los libros genuinos. ¿Eran ambos, el santo y el sínodo, no cristianos porque suprimieron el Apocalipsis de la Biblia cristiana? Uno de los, uno de los más importantes manuscritos griegos del Nuevo Testamento, conocido como o Código ah, Claromontanus, contiene una lista canónica tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. El manuscrito mismo es un producto del siglo sexto, pero la mayoría de los escritos creen que se originó en la iglesia de Alejandría del siglo IV. Este canon omite Filipenses, primer y segundo Tesalonicenses y Hebreos, pero incluye la epístola de Barnabás, el pastor de Hermás, los hechos de Pablo, no nuestros hechos, y como el canon ah, muratoriano, el Apocalipsis de Pedro. La primera indicación de un canon como el de los cristianos modernos no aparece sino hasta bien comenzado el siglo IV, cuando San Atanasio, el obispo de Alejandría, recomendó una lista de libros aceptables a su iglesia en su 39ª epístola festiva, o sea, el año 367 después de Cristo. Pero el canon de Atanasio no llegó a ser oficial hasta pasados 1000 años. Antes del siglo V del canon cristiano, Sirio incluyó 3 Corintios y Diatesaron de Tatián, pero excluyó los 4 evangelios, Filemón, las 7 epístolas generales y el Apocalipsis. Los cristianos sirios del siglo V en adelante aceptaron la versión sirio-preísta de la Biblia, la cual incluía los 4 evangelios en lugar del Diatesaron, y excluían 3 Corintios, pero reconocían 22 libros en total como canónicos, los 4 evangelios, los Hechos, las 14 cartas de Pablo, Santiago, primer Pedro y primer Juan. Hasta hoy, tanto la iglesia siria ortodoxa como la iglesia siria caldea
reconocen solo estos 22 libros, rechazando segundo Pedro, segundo y tercer Juan, Judas y el Apocalipsis. Es también interesante notar que la Iglesia Ortodoxa griega nunca ha incluido el Apocalipsis en su bibliografía oficial. Las iglesias georgin- jo- georgianas y armenias siguieron a las iglesias sirias al no aceptar el Apocalipsis hasta los siglos X y XII, respectivamente. La iglesia abisinia ortodoxa tiene en su canon los 27 libros del Nuevo Testamento moderno, pero añade los sínodos y calementos, ambos atribuidos a Clemente de Roma. El libro del convenio, que incluye un discurso del Salvador posterior a su resurrección, y la dia- didascalia etíope. El Antiguo Testamento del canon abisinio le añade el libro de Enos, citado como profético por el canónico libro de Judá, y la ascensión de Isaías. El punto de todo esto no es sugerir que algún libro del Nuevo Testamento sea espurio, ya que los santos en los últimos días aceptan los 27 libros del mismo. Es simplemente para mostrar que han habido y aún hay cristianos que difieren uno del otro en el tema del canon y todavía son cristianos. La idea de que hay un canon único, fijo, aceptado por todas las iglesias cristianas desde el comienzo de la iglesia cristiana, es un mito. De hecho, el canon de escrituras no fue definitivamente fijado autoritariamente por los católicos romanos hasta el Concilio de Trento en el año 1546. Para la mayoría de las denominaciones protestantes, el canon fue oficialmente fijado aún después de esto. Entre los protestantes, Martín Lutero sugirió que los libros del Nuevo Testamento eran de variado valor y los dividió en tres categorías diferentes. En los prefacios de las primeras ediciones del Nuevo Testamento, Lutero negó que la categoría más baja, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, estuvieran entre los verdaderos y más nobles libros del Nuevo Testamento. Y fue tan lejos como para llamar a la epístola de Santiago una carta sin importancia. Se quejó de que Hebreos contradecía a Pablo al enseñar que no había arrepentimiento después del bautismo, que Santiago contradecía a Pablo al enseñar la justificación por obras, que Judas solo copió de segundo Pedro y de los libros apócrifos, y que el Apocalipsis trató temas inapropiados para un apóstol. No enseñó lo suficiente sobre Cristo, y su autor tenía una opinión muy elevada de sí mismo. Como resultado directo de la apreciación de Lutero, algunas ediciones posteriores de la Biblia luterana excluyeron Hebreos, Santiago, Judas y el Apocalipsis del resto del Nuevo Testamento y fueron tan lejos como para calificarlos de apócrifos y no canónicos, como señala Bruce Metzger. De esta manera tenemos una triple división del Nuevo Testamento: los evangelios y los hechos, las epístolas y los santos apóstoles, y el Nuevo Testamento apócrifo, un orden que persistió por casi un siglo en media docena o más impresiones. Juan ah, Oecolampadius, el predicador de la Reforma en Basilia, escribió en 1536 que no consideramos el libro del Apocalipsis, al igual que las epístolas de Santiago y Judas, segundo Pedro y las dos últimas epístolas de Juan,
en pie de igualdad con el resto del Nuevo Testamento. Una vez más, permíteseme decir que el punto de toda esta discusión no es atacar al canon cristiano moderno, sino simplemente mostrar que muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, antiguos como modernos, tanto católicos como tanto católicos como protestantes, antiguos como modernos, han estado en desacuerdo sobre qué pertenecía al canon y qué no. El permitir que ellos se aparten de un canon único y monolítico y sigan siendo cristianos, mientras que se llama no cristianos a los santos en los últimos días por hacer lo mismo, es lógicamente inconsistente y constituye otro ejemplo de doble parámetro teológico. La Biblia católica contra la Biblia protestante. Finalmente debería ser entendido que todavía no hay un solo canon o Biblia cristiana, ya que los protestantes y católicos no están de acuerdo en si los libros deuterocanónicos, lo que los protestantes llaman apócrifos, son escritura. En el Concilio de Trento, en 1546, los católicos romanos oficialmente adoptaron un canon de escritura que incluía los apócrifos como enteramente inspirados y como totalmente la palabra de Dios. Consecuentemente, estos 12 libros pueden ser encontrados en las modernas ediciones católicas de la Biblia. La colección de libros incluye Tobit, Judith, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico o Ben Sirac, Baruch, la carta de Jeremías, primer Macabeos, segundo Macabeos, adiciones a Esther y adiciones a Daniel, compuestas por la oración de Azaria y la canción de los tres jóvenes, Susana y los ancianos, y Bel y el dragón. Estos libros formaban parte de la tradición griega del Antiguo Testamento, conocida como el Septuaginta, el cual estaba en uso en Egipto ya en el siglo segundo antes de Cristo. La Septuaginta era también la versión del Antiguo Testamento usada por la primitiva iglesia cristiana, y así pasó al latín, vul- ah, el Vulgate, de la iglesia romana, y es aún la versión usada por los ortodoxos griegos. El decreto conciliar de Canonicis Scripturis, emitido el 8 de abril de 1546, declaraba que quien no aceptara esos libros deuterocanónicos, los apócrifos, como escritura cristiana, fuera anatema, o sea, condenado. Por otra parte, la mayoría de los protestantes rompió con la tradición de siglos de aceptar la Septuaginta y todo su contenido y prefirieron la versión del Antiguo Testamento que había sido preservada en hebreo por los judíos. Estas copias medievales del Antiguo Testamento hebreo no contenían la apócrifa y que sí estaba en la traducción griega Septuaginta. Y en consecuencia, los libros de la apócrifa no son generalmente aceptados como escritura por los protestantes. Así, las Biblias católico romana y ortodoxa griega tienen alrededor de 12 libros más, o son aproximadamente 230 páginas más extensas que la Biblia protestante usual. Y por este defecto canónico, los protestantes caen bajo la anatema del Concilio de Trento. Todavía, protestantes y católicos continúan llamándose cristianos unos a otros, aunque tanto unos como otros han añadido al canon cristiano o quitado de él. Si los católicos y ortodoxos pueden tener 12 libros de más en sus Biblias que los protestantes y aún ser considerados cristianos,
¿por qué no pueden los mormones añadir el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la perla de gran precio? Lo que es justo para uno es justo para todos. De hecho, en beneficio de la unidad cristiana, protestantes y católicos han acordado desacordar entre ellos en el tema del canon. Cada uno siente que está en lo correcto y que el otro está equivocado, pero ambos piensan que el tema de cuál canon es correcto no es tan serio como para justificar el llamarse unos a otros no cristianos. Es por eso que es tan injusto cuando ese mismo tema es levantado contra los santos de los últimos días. Si hay un solo canon cristiano y una sola Biblia cristiana que los mormones deben adoptar para ser cristianos, entonces, ¿cuál es? ¿Es la Biblia cristiana la publicada por los católicos o la publicada por los protestantes? Y si los protestantes y católicos no pueden coincidir en este tema, pero aún son cristianos, entonces, ¿cómo puede ser el tema consistentemente usado para excluir a los mormones de la familia de las iglesias cristianas? Esto es aplicar una exclusión a los santos de los últimos días que las otras iglesias no usan entre sí. Conclusión. Es verdad que los santos de los últimos días han expandido el canon de escritura, pero el canon cristiano de escritura no fue cerrado por declaración bíblica o apostólica, ni se arreglaron o aceptaron sus contenidos en el periodo apostólico. La percepción de que el canon estaba cerrado creció en periodos posteriores, aunque ningún canon único de escrituras o aún de los libros del Nuevo Testamento ha sido jamás aceptado por todas las denominaciones cristianas. Cuando la revelación cesó después de la muerte de los apóstoles, la iglesia fue forzada a sacar una de dos conclusiones. O la revelación había cesado porque Dios ya había dicho todo lo que quería decir y la iglesia no necesitaba más revelación, o había cesado porque no había más apóstoles y profetas para recibirla, y a la iglesia le faltaba uno de sus componentes necesarios. Los cristianos tradicionales aceptan la primera explicación, los santos en los últimos días, la última. La Biblia, tal como la conocemos en el periodo moderno, es un producto de la iglesia cristiana y no lo contrario, ya que es evidente que había cristianos antes que la Biblia fuera escrita. No puede sostenerse que ésta sea lo que lo hace a uno cristiano. Los santos de los últimos días rechazan este y cualquier otro reclamo entusiasta sobre la Biblia que no pueda ser hallado en la Biblia. Hasta hoy los cristianos están en desacuerdo en cuáles libros son la palabra de Dios, esto es, cuáles pertenecen a la Biblia, entre comillas, cristiana. Durante la era cristiana ha habido una variedad de desacuerdos en cuanto a qué libros deberían formar parte del canon del Nuevo Testamento. Más aún, los católicos han añadido, o los protestantes han suprimido, una gran colección de libros encontrados en los antiguos manuscritos griegos de la primitiva iglesia cristiana, usados por algunos cristianos durante siglos. La verdad es que el cristiano tradicional nunca ha sido unánime en temas como el canon y la Biblia. Si las iglesias modernas pueden disentir fuertemente entre sí en cuanto a qué es el canon de escritura y aún continuar aceptándose una a la otra como cristiana, es entonces lógicamente inconsistente y manifestante, injusto, negar a los santos de los últimos días el mismo privilegio. Bueno, hermanos, hemos terminado con el capítulo 5 del libro ¿Son los mormones cristianos?
En el siguiente video leeremos el capítulo 6 del libro que se llama Exclusión Doctrinal. Ahí en la pantalla ven ustedes el índice de temas, lo que hemos visto hasta el momento y lo que vamos a ver en los siguientes videos. Ese es el final del sexto video sobre, o sexto capítulo, quinto capítulo, sexto video, sobre la lectura del libro ¿Son los mormones cristianos? Sobre lo que escribió el hermano Robinson. Hermanos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más o quizás fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video en todas las redes sociales con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro ¿Son los mormones cristianos? Se hace un argumento muy fuerte en este capítulo, me gustó bastante, la verdad. Inviten por favor a sus familiares y amigos que vengan al canal para que puedan suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Cuídense mucho, que tengan un excelente día el día de hoy. Nos vemos, hermanos. Chao.